Pymes, Perú. Ahora has puesto un tema que me parece sumamente importante, referido a la importancia del saneamiento legal de edificaciones. Así es, Rómulo, es un tema de que no le damos tanta importancia. Una propiedad pues, es nuestra cuando legalmente también lo es nuestro, y ese tema no se le da importancia. Se cree que son trámites engorrosos, que son trámites costosos, cuando no es así. Fíjate, yo soy de Chincha, tú lo sabes. Chincha fue muy castigada con el terremoto, hace ya 6 años, se van a cumplir dentro de pocos días. Y si hubiera sido después de un mes, por ejemplo, cuando se terminó toda la limpieza de Chincha, hubieras visto manzanas sin ninguna casa, es decir, totalmente derrumbadas en Pampa. Chincha tiene más o menos, tenía el 47% de sus viviendas eran de adobe, entonces la destrucción fue grande. El problema que hubo fue de quién eran las propiedades. O sea, tenías un campo abierto, limpio, y no sabías en qué lado estaría tu lote. Así es. Conversaba con personas y me decían, bueno, pues en la esquina vivía los Flores, de ahí seguían los Alzamora, seguían los Castillos y seguía yo. Pero no había nada legal. No había nada. Es cierto, se tenía la SUNAR, que en teoría tenía que estar todo inscrito. Pero ¿qué pasaba? Que mucha gente había heredado propiedades. Las casas tranquilamente pues tenían 50, 60 años, entonces no habían hecho los traspasos correspondientes. Los padres habían muerto, ellos tenían por herencia, los habían adquirido, pero tampoco la propiedad estaba a su nombre. Mayor problema. Ahora, ese es, digamos, un ejemplo que se ha dado en Pisco, que se ha dado en Ica, que se da en cualquier otro sitio. En el departamento de Ica fueron 90.000 viviendas destruidas en el terremoto. Fíjate, 90.000 casos han habido de esos. Y posiblemente la mayor parte con problemas finalmente de saneamiento jurídico, ¿no? Así es. Otro caso muy común, Rómulo, es cuando los padres dan a los hijos para que construyan o sigan construyendo la casa. Bueno, además hoy estamos en el boom de las construcciones. Así es. Tanto de la construcción como de la autoconstrucción también. Ajá. Lima tiene mucha autoconstrucción, es cierto que tiene grandes edificios de viviendas en el mismo centro, en los mismos distritos, pero en todos los alrededores hay mucha autoconstrucción. O sea, nos referimos a la autoconstrucción cuando no pide digamos, las licencias correspondientes. Uno de los casos. Y sigue elevando la casa. Así es, o sea, le dice a mi hijo construye el segundo piso, el hijo construye el segundo piso, viene el otro hijo, construye el tercero, muere el padre, pero sin embargo ahí la propiedad sigue siendo de una sola persona. Y declarado un solo piso. Y declarado como un solo piso, si es que está declarado. Ahí entra a declaratoria de herederos. Por más que él diga, no, mi padre me dio el segundo piso, ese es mío. Y yo puse la plata, yo construí. Así es. Legalmente no es. No, legalmente no es. Tienen que regularizarlo ante los registros públicos. Y otro caso, que también es común, que a veces uno por una necesidad económica requiere ir hacia los bancos o poner un negocio y quiere apalancar con la construcción. Va al banco y le dice, yo tengo un edificio de 3 pisos, pero sin embargo el banco le pide la ficha registrada en registros públicos y todavía está en terreno o en un piso y no puede hacer absolutamente nada, apalancar una buena iniciativa de negocio por no haber tenido sus documentos en regla. Ahora, hay muchos casos que no tienen el título de propiedad y no tienen ni siquiera la escritura de compra-venta porque hay líos internos, hay casos de cooperativas, hay casos de asociaciones, hasta de urbanizaciones. Así es. Y en ese sentido somos muy conformistas. No le damos el peso a la situación. ¿Verdad? Y muere una generación, el problema se lo da a los hijos, quedan los hijos con el problema, y todos esos terrenos no tienen propiedad, en realidad, propiedad legal. Y allí, yo recuerdo una experiencia que comprábamos un inmueble y
al final, a la hora de firmar el contrato, uno de los 7 hermanos se desanimó. Claro. Y en consecuencia, por ese uno, no se pudo cerrar el contrato de compra-venta porque no habían hecho la declaratoria de herederos. Así es, así es. Inscrito en los registros públicos. Claro, el mismo caso que te decía, en el caso que le hubieras dado a un hijo, le hubieras dado todo el segundo piso para que construya. Claro. Si muere el padre y son 5 o 6 hijos, todos tienen los mismos derechos. Todos son dueños de todo. Claro, por más que diga... Y nada a la vez, porque no saben cuál es. Nada a la vez, así es, así es, así es. Por más que le digan, no, mi padre me dejó el segundo piso y yo lo hice con el sudor y sacrificio, no, legalmente no. A los hijos no hay que dejarle problemas, hay que dejarles buenos recuerdos y yo creo que una manera hay que ordenar. Sí, hay que ordenar los papeles. Hay que ordenar. Así es. Claro, lo que pasa es que a veces pues todavía este efecto de construyamos nomás, después ya lo legalizamos. Si nos cae la multa, pues nos cogemos a una amnistía. Todavía hay eso, ¿no? Sí, es que también las municipalidades cada cierto tiempo, sobre todo cuando hay época de elecciones, dan amnistías. Entonces siempre uno está esperando la siguiente amnistía para regularizar los documentos. Cuando no debe ser así. Para el caso de negocios, por ejemplo, es importantísimo que tengan pues todos sus documentos en regla para que puedan apalancar cualquier tipo de préstamos. Ahora, finalmente, Daniel, ¿cómo se está mirando la construcción? ¿Tiene todavía para, digamos, algunos años más con la velocidad que ha estado yendo? Porque en estos días, al parecer, ha tenido una especie de Sí, leía. De una llamada de atención, ¿no? Así es, leía de que sí, ese el porcentaje de crecimiento ya nos está dando. Pareciera que hemos llegado a la cresta de la ola. Pareciera que estamos llegando a la cresta de la ola, o que hemos llegado a la cresta de la ola. Y eso es peligroso. Hoy día en la mañana escuchaba de que habían problemas para el pago de las hipotecas de mi vivienda por el 25% de atraso. Es una barbaridad. 25% es una frente a una economía que decimos estamos en pleno crecimiento. Así es. O sea, no estamos en recesión, es una contradicción. Pues si estuviésemos pues enfrentando la crisis que los tiene otros países, podríamos decir, bueno, es eso, ¿no? Que no hemos pasado muy limpiamente, más bien en época de bonanza le hemos pasado nosotros, mientras que nuestros vecinos estaban todos preocupados, sin embargo ahora es diferente. Y frente a eso, estar con estas limitaciones, algo está pasando. Yo creo que ahí hay un tema de políticas de Estado que tienen que prever de largo aliento. Pymes Perú.